Me escondí detrás de las cortinas para ver con mis propios ojos lo que mi marido le hacía a mi hijo de mi primer matrimonio cuando pensaba que nadie los veía. Sacó un fajo de billetes del bolsillo y le dijo al niño: «Toma, por tu silencio. Pero si tu madre se entera de la verdad, despídete de todo». Escribid en los comentarios desde dónde nos leéis. No olvidéis suscribiros y dar a me gusta. Que disfrutéis de la historia. Pero para entender cómo Carmen llegó al punto de espiar a su propia familia en su propio piso, hay que retroceder apenas una hora, cuando aquel día interminable y pesado comenzaba a desmoronarse. Carmen abrió la puerta con su llave, tan silenciosamente como pudo. Normalmente irrumpía en casa haciendo ruido, cargada con bolsas de la compra, gritando saludos. Pero hoy no tenía fuerzas ni para suspirar en voz alta. El gran banquete por el aniversario de una constructora, que llevaba 2 semanas preparando, se había cancelado en el último momento. El cliente simplemente llamó y dijo que el director general había tenido que volar en un viaje de negocios urgente. La paga y señal, por supuesto, se la quedaron, pero montañas de preparativos, nervios y noches en vela resultaron ser en vano. Carmen solo soñaba con una cosa: quitarse las botas apretadas, prepararse una infusión caliente y tumbarse en el sofá mientras no hubiera nadie en casa. Eran solo las 2 de la tarde. Javier debería estar en la oficina. Trabajaba como gerente de logística y siempre se quejaba de su agobiante carga de trabajo. Iván, su hijo de 12 años, a esa hora solía estar todavía en las últimas clases del instituto. En el piso reinaba el silencio. Carmen se descalzó, colocó con cuidado las botas sobre el felpudo de goma y ya se disponía a encender la luz del pasillo, cuando, de repente, oyó una voz. La voz provenía del salón. Era Javier. El primer pensamiento fue simple y reconfortante. Su marido también había llegado pronto. Quizás se había tomado el día libre para darle una sorpresa. Quiso entrar en la habitación y abrazarlo, pero algo en su entonación la hizo detenerse en seco. Javier no hablaba con ese tono suave y aterciopelado con el que solía recibirla del trabajo. Su voz sonaba fría, dura, con un matiz metálico que Carmen solo había oído un par de veces, cuando discutía por teléfono con transportistas negligentes. ¿Has entendido todo?, preguntó Javier. Carmen, instintivamente, dio un paso hacia un lado y se escondió detrás de la pesada cortina de terciopelo granate que separaba el recibidor del salón. El corazón le empezó a latir en la garganta. Con cuidado, apartó el borde de la densa tela justo lo suficiente para ver lo que ocurría sin ser descubierta. En medio de la habitación estaba Javier. No llevaba ropa de casa, sino su mejor traje gris, iba bien afeitado y olía a una colonia cara. Frente a él, encorvado y con la cabeza gacha, estaba Iván. El niño se balanceaba de un pie a otro, jugueteando con la correa de su mochila del colegio. Parecía asustado, como un cachorro que ha hecho una travesura. Javier metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y lentamente, con una extraña delectación, sacó un grueso fajo de billetes. Eran billetes de 50 euros. Carmen casi se ahoga a un grito. En su familia, era ella quien administraba el dinero. Y Javier siempre decía que su sueldo apenas le llegaba para la gasolina y gastos menores. ¿De dónde había sacado esa cantidad? El marido contó varios billetes y se los tendió a Iván. «Toma», dijo secamente. «Es tu parte por tu silencio. Pero si tu madre se entera de la verdad, todo se acabará. ¿Me oyes? Todo se vendrá abajo. Tú te irás con tu padre alcohólico y yo me marcharé». Iván levantó la vista hacia su padrastro. En sus ojos no había la alegría infantil de recibir la paga. Había un miedo pegajoso y adulto. Con manos temblorosas cogió el dinero y, rápidamente, arrugándolo, lo metió en el bolsillo lateral de la mochila. «Lo he entendido, tío Javier», susurró el niño. «No soy tío Javier, soy tu padre», le corrigió bruscamente Javier, ajustándose la corbata frente al espejo. «Hago más por ti que nadie. Bueno, tengo que irme. Y recuerda, la boca cerrada. Carmen tiene que dormir tranquila». Javier cogió su maletín de cuero y se dirigió a la salida. Carmen se pegó a la pared detrás de la cortina, conteniendo la respiración. Oyó a su marido pasar a 1 metro de ella, el tintineo de las llaves, el clic de la cerradura de la puerta principal. Solo cuando los pasos de Javier se desvanecieron en el rellano, Carmen pudo soltar el aire. Pero no fue un suspiro de alivio, sino de rabia. El miedo había desaparecido, lo había suplantado la adrenalina, que le golpeó la cabeza como una ola de calor. Le temblaban las manos, pero su mente de repente se volvió cristalina. Salió de su escondite. Iván seguía de pie en medio de la habitación, sin quitarse la cazadora, mirando al suelo. Al ver a su madre, se estremeció con tal fuerza que pareció recibir una descarga eléctrica. Su rostro palideció al instante.
volviéndose del color de la tiza. «Mamá». Su voz se quebró en un chillido. «Pero, se suponía que estabas en el banquete». Carmen no perdió el tiempo en explicaciones. Se acercó a su hijo. En su mirada no había la ternura maternal a la que él estaba acostumbrado. Ahora, ante él, se encontraba una mujer que llevaba años tirando de su familia y su negocio, y que acababa de presenciar una traición. «Dame la mochila», dijo en voz baja, pero de un modo que no admitía discusión. Iván instintivamente apretó la mochila contra su pecho, dando un paso atrás. «No, mamá, no hay nada, es solo para el almuerzo». «La mochila». «Ahora mismo». Carmen no esperó. Dio un paso adelante y tiró bruscamente de la correa. El niño era más débil, y la mochila acabó en sus manos. Iván se echó a llorar, pero no en voz alta, sino de una forma resignada, silenciosa, cubriéndose la cara con las manos. Carmen se acercó a la mesa y volcó la mochila. Sobre el mantel cayeron con estrépito libros de texto, cuadernos, un estuche y unas zapatillas de deporte. Y detrás, cayó aquel fajo de billetes arrugados que le había dado Javier. Carmen apartó los billetes de un manotazo. Ya se ocuparía del dinero más tarde. Buscaba la causa: drogas, vapers, móviles robados. ¿Por qué un hombre adulto le pagaría a un niño de 12 años tanto dinero por su silencio? Empezó a rebuscar en los bolsillos de la mochila. Sus dedos tocaron algo duro y metálico. Carmen sacó un manojo de llaves. No eran las llaves de su piso. Del llavero colgaba una etiqueta con un número escrito con rotulador negro. Junto a las llaves, de un bolsillo secreto, cayó un folleto satinado doblado en 3. Carmen lo desdobló. Era publicidad de una urbanización de chalets de lujo a las afueras de la ciudad, el Pinar de la Sierra. En la imagen se veía una casa de 2 plantas con ventanales y chimenea. El precio indicado al final de la página superaba sus ingresos anuales por 10, si no más. Carmen levantó la vista hacia su hijo. Iván estaba de pie, con los brazos caídos, y las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Qué es esto, Iván?», preguntó con un tono gélido mostrándole las llaves. «¿De dónde has sacado esto? Javier te obliga a vender algo. Eres un mensajero». «Contesta». Iván sollozó y negó con la cabeza. «No, mamá, no son drogas, te lo juro». «Entonces, ¿qué es? ¿Por qué te paga? ¿De dónde son estas llaves?». El niño inspiró profundamente, comprendiendo que era inútil negarlo. Javier se había ido, y su madre estaba allí, y daba más miedo que cualquier amenaza de su padrastro. «Son las llaves del piso de la abuela», soltó Iván. Carmen se quedó helada. El piso de su difunta madre llevaba medio año vacío. Planeaban empezar a reformarlo en primavera para luego alquilarlo o venderlo. Javier se había ofrecido personalmente a vigilarlo, revisar las tuberías y pagar las facturas. Ella le había dado una copia de las llaves, confiando en él ciegamente. «¿Del piso de la abuela?», repitió, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Para qué las tienes tú?». «Javier, el tío Javier, lo ha alquilado», balbuceó Iván tragándose las palabras. «Hace tiempo que vive gente allí, y yo les llevo las llaves después del instituto si se las olvidan, o recojo el pago si Javier no puede». Dijo que era mejor así, que el piso no debía estar vacío. Carmen miró el dinero que había sobre la mesa. «¿Y esto?», señaló los billetes arrugados. «Es mi parte», admitió su hijo, bajando la mirada. «Él lo llama dividendos. Dijo que somos hombres, y que debemos ganar dinero sin que tú lo sepas. Dijo que te enfadarías y nos quitarías el dinero y que así estamos ahorrando para una casa». Iván señaló el folleto del chalet. «Dijo que compraríamos esta casa y nos mudaríamos todos juntos, y que sería una sorpresa para ti». Por eso había que callar. Carmen miraba a su hijo, a la imagen satinada de una vida de lujo, y a las llaves ajenas de la casa de su madre. No le cabía en la cabeza. Javier, que afirmaba no tener dinero ni para unas botas de invierno nuevas, estaba alquilando en secreto su herencia, obteniendo beneficios y utilizando a su hijo como mensajero y cómplice. Pero lo peor no era eso. Carmen sentía instintivamente la mentira. Javier nunca había soñado con una casa para ellos. Si hubiera querido darle una sorpresa, no habría aterrorizado al niño. «Vístete», dijo Carmen, apretando las llaves en su mano con tal fuerza que el metal se le clavó en la piel. «¿A dónde?», se asustó Iván. «Vamos al piso de la abuela. Quiero ver esa sorpresa con mis propios ojos». Carmen se subió la cremallera de la Norak sin siquiera mirarse al espejo. En su cabeza solo había un pensamiento. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Iván se quedó en casa. Le prohibió terminantemente abrir la puerta a nadie, ni siquiera a Javier, y le ordenó que le dijera a su padrastro, si llamaba, que a su madre le dolía la cabeza y se había acostado a dormir. Eso le daba unas horas de ventaja. Salió al aire helado y, sin esperar al autobús,
paró un taxi. El trayecto hasta la casa de su madre era de unos 20 minutos, pero cada segundo parecía una eternidad. Carmen apretaba en el bolsillo las llaves que le había quitado a su hijo. El metal le enfriaba la mano incluso a través del guante. El portal la recibió con olor a humedad y a gatos. En el tercer piso, se detuvo frente a la familiar puerta marrón. El corazón le martilleaba. Intentó meter su vieja llave, la que siempre había tenido. Entró en la cerradura, pero no giró. Habían cambiado el bombín. Carmen maldijo entre dientes y sacó el manojo que le había dado Iván. Esas llaves encajaron a la perfección. La puerta cedió con un suave clic. Carmen entró, preparada para ver a extraños, a inquilinos, quizá estudiantes o trabajadores, pero el piso estaba silencioso y vacío, demasiado vacío. Carmen encendió la luz del recibidor y se quedó sin aliento. La cómoda antigua de nogal, que su bisabuelo había traído antes de la guerra, no estaba. El espejo con el marco tallado, tampoco. Corrió al salón. La habitación donde había pasado su infancia, donde estaba la mesa de roble en la que se reunía toda la familia, estaba vacía. Ni el aparador con la cristalería, ni el sofá, ni los cuadros. Paredes desnudas con manchas de papel pintado descolorido la miraban con un reproche mudo. Todos los objetos de valor familiar, todo lo que constituía la memoria de su familia, había desaparecido. En lugar de muebles, a lo largo de las paredes se apilaban cajas de cartón. Docenas de cajas, selladas con cinta de embalar. Carmen se acercó a una, rasgó la cinta. Dentro, en poliestireno, había portátiles nuevos. En otra caja, smartphones de última generación. En una tercera, placas base y tarjetas gráficas. Aquello no era un piso, era un almacén. Javier había convertido la casa de su difunta madre en un punto de distribución de algún tipo de electrónica de dudosa procedencia. A Carmen le entró un temblor. Sacó el teléfono para fotografiar aquel desastre, pero le temblaban tanto las manos que la foto salió borrosa. La rabia, caliente y asfixiante, le subió a la garganta. No solo estaba alquilando el piso, lo había desvalijado, se había llevado todo lo que se podía vender y había llenado el espacio con mercancía. Pero eso no era todo. Si había dispuesto tan fácilmente de los muebles, ¿qué habría hecho con el piso mismo? Carmen salió corriendo del portal, sin cerrar bien la puerta. Siguiente parada. El registro de la propiedad. Necesitaba comprobar los documentos con urgencia. La idea de que Javier pudiera haber falsificado un poder notarial y vendido el piso le taladraba el cerebro. En el registro, como siempre, había cola, pero Carmen vio en la ventanilla número 5 una cara conocida. Laura, una antigua compañera de instituto, trabajaba allí desde hacía 10 años. Carmen, ignorando las miradas de desaprobación de la gente con sus números, se acercó directamente al cristal. «Laura, ¿es urgente?», exhaló, apretando su DNI contra el cristal. «Mira el piso de mi madre. Tengo miedo. Tengo miedo de que mi marido haya podido hacer algo». Laura, al ver el rostro pálido de Carmen, no hizo preguntas. Tecleó rápidamente en el ordenador. «Tranquila, Carmen, relájate. Ahora mismo saco una nota simple». Los minutos se alargaban agónicamente. Carmen escudriñaba el monitor, intentando leer el reflejo de las letras en las gafas de Laura. Finalmente, su amiga levantó la vista. En sus ojos no había preocupación, sino algo más. Lástima. «El piso está a tu nombre, Carmen. El propietario no ha cambiado, no ha habido ninguna venta». Carmen soltó el aire, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. «Gracias a Dios. Pero tiene una carga», añadió Laura en voz baja. «¿Qué?». Carmen se tensó de nuevo. Laura imprimió un documento y se lo pasó por la ventanilla. No es una hipoteca, pero sobre el piso pesa un aval. Un contrato de préstamo. Una empresa de microcréditos. Capital rápido. La cantidad... Carmen, la cantidad es enorme. 300.000 euros. Carmen se quedó mirando el papel. 300.000 euros. Avalando con el piso. Fecha del contrato. Hace un mes. Firma. Javier García. ¿Cómo ha podido avalar con mi piso? ¿Tenía un poder general?, preguntó Carmen con voz ronca. No. Aquí dice que actuó como avalista. ¿Y tú? Carmen. Aquí también está tu firma. Yo no he firmado nada, exclamó Carmen tan alto que toda la cola se giró. Entonces es una falsificación, susurró Laura. Pero está validado por un notario. Escucha. En las observaciones se indica el propósito del préstamo. Normalmente, estas empresas no lo especifican, pero la suma es grande, así que seguramente exigieron una justificación. Para un tratamiento médico urgente. ¿Tratamiento? Carmen frunció el ceño. Javier estaba sano como un roble. Ni siquiera se resfriaba.
Quizá para ti o para Iván, sugirió Laura. Aquí adjuntan un contrato con una clínica. La clínica privada. Salud y bienestar. Aquí está el número de contrato. Carmen le arrebató la hoja. En su cabeza reinaba el caos. Javier había robado sus cosas, convertido el piso en un almacén, falsificado su firma y pedido un crédito de 300.000 euros con intereses de usura, arriesgando la única vivienda que le quedaba de sus padres. Y todo para un tratamiento. Se apartó a un rincón de la sala, donde había menos ruido, y marcó el número de la clínica que figuraba en el impreso. Los tonos sonaron durante un buen rato. Finalmente, una agradable voz femenina respondió: Clínica Salud y Bienestar, recepcionista Olga. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Carmen intentó hablar con firmeza. Llamo por el contrato número 45/18. El pago se realizó a nombre de Javier García Sánchez. Necesito confirmar los detalles de la próxima operación. Un momento. La recepcionista tecleó algo. Sí, aquí veo el pago. Se ha recibido en su totalidad. La operación de corazón está programada para el próximo martes. ¿La operación? ¿Para quién?, preguntó Carmen, conteniendo la respiración. Para su marido no, ¿qué va?, se sorprendió la chica. Javier García es el pagador. El paciente es un niño. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un niño. Iván estaba sano. ¿Qué niño?, susurró. García López Alejandro. 3 años, pronunció la recepcionista con claridad. Diagnóstico: cardiopatía congénita. ¿Es usted la madre? Necesitamos que firme el consentimiento para la anestesia. A Carmen se le cayó el teléfono. Cayó al suelo de baldosas con un golpe sordo, pero la pantalla no se rompió. Se quedó de pie, mirando su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. García López Alejandro, 3 años. Javier tenía un hijo que llevaba su apellido, un hijo por el que había robado, vendido la memoria de sus antepasados y puesto en riesgo su piso, un hijo de cuya existencia se enteraba ahora, en la cola del registro, con un informe de crédito ajeno en la mano. Carmen recogió el teléfono del suelo con los dedos temblorosos, sin prestar atención al cristal protector agrietado. En su cabeza solo martilleaba una idea: encontrarlos, verlos, asegurarse de que no era un error, una pesadilla. En el contrato con la clínica figuraba la dirección del paciente: Calle del Bosque, número 12. Era un barrio nuevo al otro lado de la ciudad, donde vivía la gente a la que le iba bien. Salió del registro y se subió al primer taxi que vio. A la Calle del Bosque, rápido, le espetó al conductor, sin siquiera preguntar el precio. Durante todo el trayecto miró por la ventanilla, pero no veía ni las calles nevadas ni los atascos. Ante sus ojos solo estaba el nombre: Alejandro García. 3 años. Eso significaba que no había empezado ayer. 3 años de mentiras. Durante 3 años, él había llegado a casa, comido su sopa, dormido en su cama, mientras en algún lugar crecía su hijo, un hijo para el que había encontrado 300.000 euros, robándoselos a ella. El taxi se detuvo frente a un alto edificio de ladrillo visto, dentro de una urbanización cerrada. Carmen le pidió al conductor que no se fuera, y que aparcara de forma que pudiera ver el portal. Se sentó, aferrada a la manilla de la puerta, y esperó. No tuvo que esperar mucho. La puerta del portal se abrió y salió Javier. Carmen se tapó la boca con la mano para no gritar. Era él, su marido, pero parecía otro. No el hombre cansado y eternamente insatisfecho con la vida que ella veía por las noches. Sonreía de oreja a oreja, abiertamente. A su lado caminaba una mujer joven con un llamativo anorak, guapa, cuidada, con una melena de pelo oscuro. Se reía, mirando a Javier desde abajo con adoración, y en brazos de Javier había un niño, pequeño, con un gracioso gorro con pompón. Javier lo lanzó al aire, lo recogió y lo apretó fuerte contra su pecho. El niño soltó una carcajada sonora que a Carmen le pareció oír incluso a través de la ventanilla cerrada del coche. Javier besó a la mujer en la mejilla, luego en los labios, un beso largo, tierno, posesivo. Después, bajó al niño al suelo, le revolvió el pelo y se dirigió a su coche, aparcado cerca. La mujer y el niño le decían adiós con la mano. Aquello era una familia real y feliz, y Carmen era simplemente un recurso, una cartera. «Vámonos de aquí», le dijo con voz ronca al taxista. «A casa». Durante todo el camino de vuelta, la rabia bullía en su interior. Se imaginaba entrando en casa, arrojándole a Javier sus cosas a la cara, echándolo a la calle helada. Ya repasaba en su mente las palabras, afiladas y crueles, con las que lo destruiría. Cuando abrió la puerta de su piso, le llegó un olor a carne asada. Javier estaba en casa. Estaba sentado en la cocina,
a la mesa, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa había una botella de brandy, medio vacía, y un plato con la cena intacta. Parecía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años. Carmen se quedó paralizada en el umbral de la cocina, sin siquiera quitarse el abrigo. Todo su discurso preparado se le atascó en la garganta. Javier levantó hacia ella unos ojos rojos e hinchados. ¡Carmen! Su voz temblaba. «Has venido. Gracias a Dios». No se parecía en nada al hombre feliz que había visto hacía media hora. Ahora, ante ella, se sentaba un hombre al borde de la desesperación. «¡Qué actor!», pensó Carmen. «¡Qué gran actor! ¿Dónde has estado?», preguntó ella con un tono gélido, dispuesta a desenmascararlo en ese mismo instante. Pero Javier, de repente, se deslizó de la silla y cayó de rodillas, justo sobre el sucio linóleo de la cocina. Se arrastró hacia ella, agarrándole las manos, intentando besarle las palmas. «Perdóname, Carmen, perdóname. No sabía cómo decírtelo. Quería protegerte. Pensé que podría solucionarlo solo, pero no puedo. Nos van a matar a todos». Ella retiró las manos, retrocediendo con asco. «¿Quién es, Javier? ¿De qué estás hablando? Deja de hacer teatro». «Sé lo de...». «No lo sabes», la interrumpió, ahogándose en lágrimas. «Es todo por mi culpa. Viejas deudas. Me metí con gente muy peligrosa hace años. Me han encontrado. Están amenazando a Iván, Carmen. Han dicho que si no pago la deuda para mañana, se llevarán al niño». Carmen lo miraba con perplejidad. «¿Qué deuda? ¿Qué gente peligrosa? ¿Qué tonterías dices?», preguntó. «¿Qué tiene que ver Iván en esto?». Javier se levantó del suelo secándose la cara con la manga. «Lo han estado siguiendo. ¿Saben a qué instituto va? Tuve que pedir dinero prestado para pagarles. Pero no es suficiente. Carmen, necesito vender el piso de tu madre. Urgente, ahora mismo. Tengo un comprador. Está dispuesto a dar el dinero en efectivo mañana por la mañana. Solo así salvaremos a Iván». Carmen sonrió con desdén. Así que a eso quería llegar. Al piso. Quería venderlo rápido, antes de que ella descubriera el aval y al hijo. «Mientes», dijo con calma. «No hay ningunos matones. Solo quieres el dinero». «¿Qué miento?», rugió Javier, golpeando la mesa con el puño. «¿Crees que inventaría algo así? Llama a Iván. Pregúntale a él». Carmen se tensó. ¿Qué tenía que ver Iván? «Iván», gritó Javier hacia el pasillo. «Ven aquí». La puerta de la habitación del niño chirrió. En el umbral apareció Iván. Estaba pálido. Sus ojos se movían inquietos. No miraba a su madre. «Iván, díselo a mamá». Javier se acercó al niño y le puso una mano pesada en el hombro. Carmen notó cómo su hijo se estremecía. «Dile lo que pasó. Di la verdad». Iván tragó saliva, jugueteando con el borde de su camiseta. «Mamá», empezó en voz baja, «ha sido culpa mía». «¿De qué tienes la culpa, cariño?». Carmen dio un paso hacia él, pero Javier le bloqueó el paso, como si protegiera al niño. «Habla», le presionó. «Robé dinero a unos chicos en el instituto». Iván hablaba con frases aprendidas, mecánicas, mirando al suelo. «Mucho dinero, a los de bachillerato. Dijeron que me pondrían a deber intereses. Tío Javier se enteró y pagó por mí, pero ahora le exigen a él los intereses». «Mamá, han dicho que nos van a matar. Por favor, déjale vender el piso. No quiero morir». Carmen miraba a su hijo y no lo reconocía. Ese no era su Iván. Era una marioneta hablando con la voz de otro. Javier no solo le estaba mintiendo. Había quebrado a su hijo. Había obligado a un niño de 12 años a asumir la culpa de sus pecados, los de Javier. Había convencido a Iván de que era un delincuente y que la única salvación era entregar el piso. Todas las piezas encajaron. El dinero que había visto el día anterior era el pago por participar en esta farsa, los dividendos por mentir. Javier estaba usando el miedo de un niño para encubrir a su segunda familia y sus deudas. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. La lástima desapareció. El amor desapareció. Solo quedó una ira fría y calculadora. Miró a Javier, que volvía a fingir ser una víctima, abrazando a Iván. «Está bien», dijo Carmen, en voz baja. «Si es tan grave, venderemos el piso». Los ojos de Javier brillaron por un instante con un triunfo que inmediatamente ocultó tras una máscara de dolor. «Gracias, cariño. Nos estás salvando la vida. Mañana mismo vamos al notario». «Mañana», asintió Carmen. «Ahora me voy a dormir. He tenido un día muy duro». Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, cerrando la puerta firmemente tras de sí. Necesitaba tiempo. No pensaba vender el piso. Pensaba destruir a Javier García. Y sabía por dónde empezar. Carmen no pegó ojo en toda la noche.
escuchando los ronquidos de Javier en la habitación de al lado. Se había instalado en el sofá del salón, interpretando el papel de un noble mártir que no quería molestar a su esposa con sus problemas. Por la mañana, salió a la cocina con un plan ya trazado. Necesitaba ganar tiempo. Atacar de frente era peligroso. Iván estaba completamente bajo el control de su padrastro, y cualquier movimiento brusco podría hacer que el niño se cerrara aún más. Javier, dijo mientras servía café. Sus manos no temblaban. Lo he pensado. Venderemos el piso, pero no hoy. Javier, que bebía agua ávidamente directamente de la jarra, se quedó paralizado. ¿Por qué no hoy, Carmen? El tiempo apremia. Esa gente... Lo entiendo, le interrumpió suavemente, esforzándose porque su voz sonara sumisa. Pero los documentos que trajiste del notario hay que actualizarlos. Además, yo misma tengo que darme de baja del padrón en ese piso. Eso llevará un par de días. ¿Qué tal si fijamos la venta para la semana que viene? Lo arreglaré en el trabajo, me cogeré vacaciones y lo haremos todo con calma. Javier entrecerró los ojos, escrutando su rostro. Carmen sostuvo la mirada. Vio cómo en sus ojos luchaban la codicia y la cautela. La codicia ganó. Está bien, suspiró él. Una semana, pero ni un día más. Hablaré con los acreedores. Les diré que el proceso está en marcha. En cuanto Javier se metió en la ducha, silbando una melodía alegre, probablemente anticipando su victoria, Carmen cogió el teléfono y salió al rellano. Llamó a la puerta de la vecina. La señora Pilar tardó un poco en abrir. La anciana llevaba una bata vieja, pero su mirada era aguda y clara. Lo sabía todo de todos en el edificio, y Carmen esperaba que su pasado profesional, 40 años trabajando en el archivo de una notaría, le fuera más útil que nunca. Carmen, se sorprendió la vecina. ¿Qué ha pasado? Tienes mala cara. Señora Pilar, necesito su ayuda. Urgente y discreta. ¿Puedo pasar? 5 minutos después, estaban sentadas en la cocina de la vecina. Carmen se lo contó todo. El dinero, el almacén de electrónica, la segunda familia, y cómo Javier había aterrorizado a Iván. La señora Pilar escuchaba en silencio, solo asintiendo de vez en cuando y sorbiendo su té cargado. Cuando Carmen terminó, la anciana golpeó la mesa con su mano seca. Vaya víbora rastrera, sentenció. Siempre supe que tenía una mirada huidiza. Demasiado dulce, Carmencita. Y lo dulce a menudo está podrido por dentro. Necesito pruebas, dijo Carmen. No para mí, para el juez y para Iván, para que me crea. ¿Pruebas?, musitó la señora Pilar. ¿Dónde guarda los documentos? En su maletín. Va con él hasta el baño. Pero ahora está en la ducha y ha dejado el maletín en el pasillo. Vamos, ordenó la anciana levantándose. Soy vieja, no tengo nada que perder. Haré guardia en la puerta del baño. Si pasa algo, gritaré que me está inundando el piso. Tú, busca. Regresaron al piso de Carmen. El ruido del agua en el baño les daba unos 10 minutos, no más. La señora Pilar se apostó junto a la puerta del baño, pegando la oreja al marco. Carmen se abalanzó sobre el maletín de Javier. Los cierres hicieron clic. Dentro había carpetas con albaranes, algunos planos, una agenda. Carmen hojeó rápidamente las páginas. Nada especial. Apuntes de trabajo, teléfonos de transportistas, vació los bolsillos laterales, bolígrafos, tarjetas de visita, un paquete de chicles, vacío. Carmen, date prisa, susurró la señora Pilar. Está cerrando el grifo. Carmen, presa del pánico, empezó a palpar el propio maletín. El fondo parecía demasiado grueso. Presionó el forro con los dedos. Había algo ahí. No era papel, era algo pequeño y duro. Encontró una costura. Estaba cuidadosamente descosida y pegada con celo por dentro. Carmen levantó el celo con la uña. En su mano cayó una pequeña tarjeta SIM de plástico. Una segunda SIM. La encontré, exhaló Carmen. Corrió a la cocina, donde estaba su viejo teléfono, que usaba como despertador. Insertó la tarjeta SIM. Le temblaban tanto las manos que apenas acertó a meterla en la ranura. El teléfono se encendió. No tenía código PIN. La pantalla se iluminó. Mensajes entrantes. Docenas de mensajes de un solo contacto. Mi amor. Carmen abrió la conversación. Rosa. ¿Vienes pronto? Alejandro pregunta cuándo va a venir papá a jugar con los coches. Javier. Pronto, cariño. Un poco más de paciencia. La bruja esta sospecha algo, pero tengo la situación bajo control. A Carmen le dio un escalofrío. La bruja esta. Así se refería a ella. Siguió bajando, hacia mensajes más antiguos. Rosa. ¿Cuándo va a desaparecer de una vez? Prometiste que para Año Nuevo. No quiero pasar las fiestas sola mientras tú estás con ella. La respuesta de Javier hizo que se le helara la sangre en las venas. Javier, sé paciente. Todo va según el plan.
He hablado con un médico. En una semana tiene una evaluación psiquiátrica. Ya he preparado el terreno. Le cuento a todo el mundo que tiene una crisis nerviosa, que desvaría, que se comporta de forma agresiva. Iván lo confirmará. En cuanto la declaren incapacitada y la ingresen en una clínica, me convertiré en el tutor legal del niño. Carmen releyó ese mensaje 3 veces. Las letras se le emborronaban. No solo quería irse, no solo quería robar el dinero. Le estaba tendiendo una trampa. Un psiquiátrico. La incapacitación. Siguió bajando. Javier, como tutor tendré control total sobre el patrimonio. Venderemos el piso legalmente, el dinero será nuestro. Rosa. ¿Y el crío? Javier. Al crío lo meteré en un internado un mes después del juicio. Diré que no puedo con él, que también se le ha ido la cabeza como a su madre. Nadie dirá ni una palabra. Carmen se tapó la boca con la mano para no vomitar. Un internado. Iba a deshacerse de Iván como de un trasto viejo en cuanto consiguiera la firma en los documentos. El ruido del agua en el baño cesó. Se oyó el sonido del pestillo al abrirse. ¡Carmen! El fuerte susurro de la señora Pilar la sacó de su estupor. ¡Sale! Carmen sacó al instante la tarjeta SIM, se la metió en el bolsillo del vaquero y tiró el viejo teléfono de nuevo al cajón. Tuvo tiempo de cerrar el maletín y lanzarlo sobre la mesita justo en el segundo en que se abrió la puerta del baño. Javier salió envuelto en una nube de vapor, secándose la cabeza con una toalla. Estaba sonrosado y satisfecho consigo mismo. «Ah, señora Pilar», fingió una sonrisa cordial al ver a la vecina en el pasillo. «¿Qué la trae por aquí? ¿A pedir sal?» La anciana lo miró como si hubiera visto una cucaracha en la sopa. «Pues mira, Javier. Venía a preguntarte cuándo vas a pagar la derrama del portal. Han pagado todos menos tú». Ya pagaré, señora Pilar», dijo él, restándole importancia mientras entraba en la cocina. «Pronto tendremos mucho dinero. Cubriré todo el portal de oro». Le guiñó un ojo a Carmen. «¿Verdad, cielo?» Carmen estaba de pie, apoyada en la pared, y sentía cómo la pequeña tarjeta de plástico le quemaba en el bolsillo. La prueba de su vileza, la prueba de que su vida y la vida de su hijo pendían de un hilo. «¿Verdad?», dijo ella, mirándole directamente a los ojos. «Pronto todo cambiará, Javier. No te imaginas cuánto». Ya no sentía miedo, ni dudas. El plan que se estaba gestando en su cabeza se volvió nítido y despiadado. No permitiría que la enviara a un psiquiátrico. No le entregaría a su hijo. Lo destruiría con la misma mentira con la que él los había envuelto a todos. «Señora Pilar», dijo Carmen con firmeza. «Venga, le doy ahora mismo el dinero de la derrama. Justo tengo algo ahorrado». La vecina asintió, entendiéndola sin necesidad de palabras. Salieron del piso, dejando a Javier disfrutar de su triunfo, que él creía tener ya en el bolsillo, pero no sabía que Carmen acababa de declararle la guerra, y en esa guerra no pensaba hacer prisioneros. La puerta se cerró tras la señora Pilar y Carmen por fin se permitió soltar el aire. Pero no fue un suspiro de alivio, sino más bien un grito de guerra atascado en la garganta. Ya no había tiempo para lágrimas. Cada minuto de retraso la acercaba a la clínica psiquiátrica y a Iván, al internado. «Señora Pilar», dijo Carmen, mirando a su vecina con una mirada dura y desconocida. «Necesito su ordenador», y silencio absoluto. Abrimos el cuartel general. La anciana asintió en silencio y la condujo a una pequeña habitación llena de estanterías con libros. Carmen se sentó ante un viejo portátil. Lo primero que hizo fue entrar en su banca online. Sus manos volaban sobre el teclado. Transfirió todos sus ahorros personales, los que había guardado para los estudios de Iván, a la cuenta de su tía en otra ciudad. Javier conocía esa cuenta, pero no tenía acceso a ella. Ahora el dinero estaba a salvo. Luego, Carmen sacó de su bolso una grabadora, pequeña y profesional, que le quedaba de los tiempos en que trabajaba como auxiliar en un bufete de abogados. Comprobó la batería, llena. «Voy a grabarlo todo», le dijo a la señora Pilar. «Cada palabra, cada suspiro, quiere hacerme pasar por loca. Perfecto, le seguiré el juego». Esa misma tarde, Carmen montó su espectáculo. Cuando Javier volvió del trabajo, lo recibió con una bata desaliñada y el rímel corrido bajo los ojos. Caminaba por el piso, moviendo jarrones de un sitio a otro, murmurando algo por lo bajo, y de repente se ponía a llorar. «Carmen, ¿qué te pasa?» Javier la miraba con fingida preocupación, pero en las comisuras de sus labios se escondía una sonrisa de suficiencia. Sacó el teléfono y empezó a grabarla disimuladamente. «No lo sé, Javier», gimió Carmen, retorciéndose las manos. «Creo que esos matones nos vigilan. Están aquí. Oigo voces en las paredes». «Tranquila, tranquila», le acarició el hombro, sin dejar de grabar. «Necesitas descansar. Quizá te tomes una pastilla. Hablaré con un médico, que te recete algo para calmarte».
Graba, graba, desgraciado, pensaba Carmen, escondiendo la cara entre las manos para que él no viera sus ojos secos y furiosos. Este vídeo no te servirá de nada cuando presente mis grabaciones. Al día siguiente, Javier anunció que se reunía con el comprador del piso. Es un hombre serio, Carmen. Traerá una señal en efectivo. Necesito estar a solas para discutir los detalles. ¿Lo entiendes? Claro, cariño, susurró Carmen, mirando al suelo. Tengo tanto miedo. Hazlo tú todo. En cuanto la puerta se cerró tras él, Carmen se transformó. Se quitó la bata, se puso unos vaqueros y una cazadora discreta, se caló una gorra y se puso unas gafas de sol. Sabía dónde sería la reunión, había escuchado su conversación en el baño, la cafetería, el rincón, en el centro de la ciudad. Llegó antes que él y ocupó una mesa en el rincón más oscuro, escondida detrás de un ficus artificial. Javier entró 10 minutos después. Estaba alegre, silbando. A su mesa se sentó un hombre calvo, con una chupa de cuero y una mirada huidiza. Se dieron la mano. Carmen sacó el teléfono y activó la cámara, haciendo zoom. Los hombres pidieron cerveza. No había documentos sobre la mesa, ni ninguna señal. Se reían, dándose palmadas en la espalda. ¿Y qué, Javi? ¿Cómo va tu loca? Llegó a oír Carmen la voz del comprador. Lista, se rió Javier. Se le ha ido la cabeza del todo. Ayer buscaba micrófonos en los enchufes. Le ayudé. Le dije que yo también los oía. Pronto la empaquetamos. ¿Y el piso? El piso será nuestro. Rosa ya está dibujando el proyecto de reforma. Oye, Alex, mañana simplemente sígueme el juego si quiere verte. Dile que eres un empresario, que construyes centros comerciales. Sin problema. Lo importante es que luego invites a algo. Carmen hizo una serie de fotos. La cara del comprador le resultaba familiar. Acercó la foto en la pantalla. Exacto. Era Alex el jabalí, un viejo amigo de Rosa. Habían trabajado juntos en algún bar hacía unos 5 años. Carmen los había visto en fotos antiguas en redes sociales cuando buscaba información sobre la amante de su marido. No había ninguna venta. Era un teatro para sacarle un poder notarial. Carmen volvió a casa antes que Javier. Le esperaba lo más difícil. La conversación con su hijo. Le preparó el plato favorito de Iván. Empanadillas caseras. El olor a carne y masa llenó la cocina de una calidez que hacía tiempo que no existía en su casa. Cuando Iván llegó del instituto, intentó, como de costumbre, escabullirse a su habitación. Iván, lo llamó Carmen, con calma. Ven a cenar. He hecho empanadillas. El niño se detuvo. Las empanadillas eran su tradición, un símbolo de los tiempos en que vivían los dos solos y eran felices. Entró en la cocina con aire inseguro. Se sentó a la mesa. Carmen le puso un plato lleno, añadió un poco de tomate frito y se sentó enfrente. No le habló con condescendencia, no lo abrazó. Lo miró como a un hombre. «Come», le dijo. Iván empezó a comer, primero despacio, luego más rápido, con avidez. Tenía hambre, y no solo física. Le faltaba el calor materno que Javier tan hábilmente le había arrebatado. Cuando el plato estuvo vacío, Carmen lo apartó y puso su teléfono sobre la mesa. «Iván», empezó. Su voz era firme, sin dramatismo. «Sé lo que te ha dicho Javier. Sé lo de la deuda. Lo de los matones. Lo de que supuestamente robaste dinero». Iván se encogió en la silla. Sus ojos volvieron a llenarse de terror. «Mamá, no, es verdad. Yo...» «Cállate», lo interrumpió. No con brusquedad, pero con firmeza. «Solo escucha. No te voy a reñir. No te voy a castigar. Solo quiero que escuches una conversación. Es una grabación que hice esta mañana, cuando Javier hablaba por teléfono en el baño. Creía que yo estaba durmiendo». Carmen pulsó el botón de reproducción. Del altavoz salió la voz de Javier, clara, reconocible, con esas mismas entonaciones que usaba cuando estaba seguro de su impunidad. «Sí, Rosa, todo según el plan. ¿El crío? Bah, es tonto como una piedra. Se cree todo lo que le digo. Le dije que a su madre le daría un infarto si se chivaba. Ahora va como un zombi. Tiene miedo hasta de respirar a su lado». Iván se quedó helado. Su rostro empezó a palidecer lentamente. La voz de Javier continuó. «En cuanto pillemos la pasta del piso, lo interno, he encontrado un centro en las afueras para adolescentes problemáticos. El régimen es estricto, los móviles están prohibidos. A Carmen le diré que se ha escapado, o que lo han pillado robando. No estará para esas cosas. Para entonces, ya será un vegetal a base de pastillas. Tú, Alejandro y yo viviremos por fin como reyes. Y que ese mocoso se pudra. Nunca me ha gustado. Es un fracasado, igual que su padre». La grabación se detuvo. En la cocina se hizo un silencio absoluto. Solo se oía el zumbido de la nevera. Carmen miraba a su hijo.
Veía cómo su mundo se derrumbaba. El mundo en el que el tío Javier era un héroe, un salvador, su único amigo. El mundo en el que él, Iván, era un delincuente que salvaba a su madre. Iván no gritó, no lloró. Simplemente se quedó sentado mirando a un punto fijo, y su rostro se volvió gris, como la ceniza. Le temblaban los labios, pero los apretaba en una línea fina. ¿De verdad? ¿De verdad ha dicho eso?, susurró el niño. Su voz era seca, quebradiza. Sí, cariño, esas son sus palabras. No te está salvando. Te está utilizando para robarnos todo y tirarnos a la basura. Tiene otro hijo, Alejandro, y otra mujer, y lo está haciendo todo por ellos. Iván levantó lentamente la vista hacia ella. En sus ojos ya no había miedo. Había un dolor tan profundo y adulto, que a Carmen le dio miedo. Pero tras el dolor, asomaba algo más. Determinación. Se levantó de la mesa en silencio y salió de la cocina. Carmen quiso correr tras él, detenerlo, abrazarlo, pero algo la contuvo. Sintió que en ese momento, él debía hacer algo por sí mismo. Un minuto después, Iván regresó. En sus manos sostenía una fina carpeta de plástico, que había sacado de algún rincón de su mochila, de debajo del forro. Se acercó a la mesa y puso la carpeta delante de Carmen. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Me obligó a firmar», dijo Iván con voz ahogada. «Hace una semana. Dijo que era para practicar, que si aprendía a firmar como tú, podría firmarte las notas del colegio y no te enfadarías por los suspensos. Y luego me dio hojas en blanco. Dijo que era para un juego». Carmen abrió la carpeta. Dentro había hojas de papel, a primera vista en blanco. Pero al fijarse, vio una firma en la parte inferior de la página. Su firma, perfectamente falsificada por una mano infantil, que evidentemente había sido entrenada durante mucho tiempo. Pero no eran simples hojas en blanco, eran formularios. Formularios de contratos de donación, formularios de poderes notariales generales. Javier simplemente imprimiría el texto sobre la firma. Carmen cogió una de las hojas. El texto ya estaba impreso. Yo, Carmen López Ruiz, por la presente otorgo a mi cónyuge Javier García Sánchez el poder para disponer de todos mis bienes muebles e inmuebles, incluido el pisocito en la dirección. Abajo estaba la firma, Carmen López, escrita por la mano de Iván. Dijo que si no firmaba, te contaría lo del dinero robado y que te morirías de pena, dijo Iván, mirando aquella hoja con odio. Dijo que solo eran papeles para asustar a los matones. Carmen apretó los puños con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Javier no solo quería que la declararan incapacitada, había preparado un plan B. Si lo del psiquiátrico no funcionaba, tenía en sus manos documentos con los que podía venderlo todo y dejarlos en la miseria en cualquier momento, y lo había hecho con las manos de su propio hijo. «Lo has hecho muy bien, Iván», dijo Carmen levantando la vista hacia su hijo. «Eres muy valiente. Has guardado esto». Quería romperlo, pero lo revisaba cada día, si la carpeta estaba en su sitio, confesó el niño. Pensaba que la escondía de ti, y yo solo tenía miedo. Ya no hay que tener miedo. Carmen se levantó y abrazó fuertemente a su hijo. Él se apretó contra ella, hundiendo la nariz en su hombro, y por primera vez en esos días, sus hombros se relajaron. «Ahora somos un equipo, y vamos a hacer que pague. ¿Estás conmigo?» Iván se apartó, se secó los ojos con el puño y asintió. «Contigo, mamá. Vamos a destrozarlo». Carmen no le dio tiempo a su hijo para largas reflexiones. Había que actuar de inmediato. «Iván, escúchame con mucha atención», le dijo, mirándole directamente a los ojos. «Para Javier, nada ha cambiado. Sigues teniéndole miedo. Sigues callado. Eres su soldado obediente. ¿Entendido?» Iván asintió, apretando los labios. «Si te pregunta por la carpeta, dile que está donde siempre, sin emociones. Finge que eres una sombra». Carmen sabía que se arriesgaba al dejar a su hijo solo con ese monstruo, pero no había otra salida. Necesitaba tenderle una trampa a Javier, hacer que se pusiera nervioso, que cometiera errores. A la mañana siguiente, esperando a que Javier se fuera al trabajo, aunque en realidad, lo más probable es que fuera a ver a su otra familia, Carmen se vistió de una forma inusual. Eligió un abrigo sobrio, se ató un pañuelo en la cabeza ocultando el pelo y se puso unas gafas de montura sencilla. No iba a montar un escándalo, iba a sembrar el pánico. Recordaba de memoria la dirección de Rosa, calle del Bosque, número 12. Carmen llamó al interfono. «¿Quién es?», respondió una voz de mujer. «Entrega de flores», mintió Carmen, cambiando la voz. «Para Rosa Álvarez». La puerta sonó. Carmen subió al tercer piso. El corazón le martilleaba, pero sus manos estaban frías y firmes. Llamó al timbre. Abrió Rosa. Con un albornoz y un niño en brazos,
Parecía acogedora y hogareña, nada que ver con la depredadora que roba maridos ajenos. Pero Carmen sabía que esa mujer estaba esperando a que la encerraran en un psiquiátrico. ¿Qué desea? Se extrañó Rosa, al no ver ninguna flor. Hola. Rosa. Carmen sonrió con una sonrisa educada, un poco triste. No soy de la floristería. ¿Puedo pasar? Es sobre Javier. Rosa se tensó, apretando al niño contra sí. ¿Quién es usted? ¿Su mujer? No, ¿qué va? Carmen hizo un gesto con la mano. Soy su prima de Soria. He venido de visita. ¿No se lo ha contado? En los ojos de Rosa brilló la duda, pero se apartó, dejando pasar a la invitada. No, no me había dicho nada. Pase. En la cocina todo estaba limpio, olía a café. Carmen se sentó en el borde de una silla, echando un vistazo. Buena reforma. Electrodomésticos caros. Todo comprado con el dinero robado a su familia. Seré breve, comenzó Carmen, bajando la voz a un susurro conspirador. Javier me pidió que no dijera nada, pero no puedo callarme. Usted sabe lo de sus problemas, ¿verdad? ¿Qué problemas? Rosa sentó al pequeño en su trona y se volvió hacia Carmen. A él le va todo bien. El negocio va viento en popa. Carmen suspiró con tristeza. Ay, querida, ¿qué negocio? Está ahogado en deudas. Ha pedido prestado muchísimo dinero a gente muy mala, a mafiosos. Rosa palideció. ¿Qué mafiosos? Él me dijo que estaba vendiendo el piso de su exmujer y que nos íbamos a mudar. El piso de su mujer lleva tiempo avalando un préstamo, soltó Carmen rápidamente. Ese dinero ya se lo gastó en pagar los intereses. Pero la deuda crece. Lo están buscando, a él y a su familia. He venido a advertirle. Váyase, escóndase. No les importará que tenga un hijo. Rosa se llevó una mano al corazón. Dios mío, no me ha dicho nada. Me dijo que íbamos a comprar una casa. Le miente para no asustarla. Carmen se levantó, fingiendo prisa. Por favor, llámele, pregúntele por capital rápido, pregúntele por la deuda y váyase a casa de su madre antes de que sea tarde. Carmen salió del piso, dejando a Rosa en un estado de pánico total. Sabía lo que pasaría a continuación. Rosa llamaría inmediatamente a Javier, y él empezaría a correr de un lado a otro, intentando apagar el fuego que Carmen acababa de encender. No se equivocó. Media hora después, cuando Carmen ya se acercaba a su casa, la llamó Javier. Carmen jadeaba. Tengo que irme de viaje de negocios urgentemente. Un par de días. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Preguntó Carmen con voz inocente. Problemas en una obra. No preguntes. Pasaré por casa a recoger unos documentos y algo de ropa. ¿No estás en casa? No, estoy en el supermercado. Llego en una hora. Perfecto. No tengas prisa. Carmen sonrió con ironía. Quería que ella no estuviera en casa mientras hacía la maleta, pero ella ya estaba en el portal. Subió un piso más y se puso a esperar. 10 minutos después, Javier entró como una exhalación en el piso. Carmen oía cómo rebuscaba en los cajones, cómo soltaba tacos. Claramente tenía prisa por ir a ver a Rosa para calmarla e inventar una nueva mentira. Carmen bajó a su puerta. Abrió la cerradura en silencio. Javier corría de un lado a otro por el dormitorio, metiendo camisas en una bolsa de viaje. Su famoso maletín de cuero estaba sobre la cama, abierto. Estaba tan estresado que había olvidado su regla de oro, cerrar siempre el maletín con llave. Javier, lo llamó Carmen desde el umbral. Él dio un respingo, dejando caer un montón de calcetines. Tú. Pero si dijiste que tardarías una hora. Había poca cola. Carmen entró en la habitación. Gritabas tanto por teléfono. ¿Es algo grave? Ya te he dicho que es trabajo, ladró él, intentando cerrar el maletín, pero la bolsa de viaje se lo impedía. Bueno, me voy. Agarró la bolsa, tiró el maletín al suelo y corrió al baño, probablemente a por la maquinilla de afeitar. Era su oportunidad. Carmen se arrodilló al instante frente al maletín abierto. Allí, entre los papeles, había un grueso cuaderno de tapas negras. Lo había visto antes, pero Javier siempre decía que era su cuaderno de ideas. Carmen abrió el cuaderno. No era un cuaderno de ideas, era un libro de contabilidad. Las páginas estaban llenas de la pulcra caligrafía de Javier. Fechas, sumas, nombres. 15 de octubre. Soborno en servicios sociales. 5.000 euros. Por informe de familia desestructurada. 20 de noviembre. Alquiler almacén. 3.000 euros. Beneficio venta electrónica. 20.000 euros. 1 de diciembre. Pago préstamo. 10. 0 euro. Carmen pasaba las páginas, fotografiando cada una con el teléfono. Le temblaban las manos, pero se obligaba a concentrarse.
y entonces vio una anotación que hizo que se le nublara la vista. 10 de diciembre. Compra coche. Toyota Camry. 25.000 euros. A nombre de R. A. Regalo de cumple. Fuente. Préstamo capital. Rápido. Aval piso. C. L. Leyenda. Operación Corazón Hijo. Carmen se tapó la boca para no gritar. El niño estaba sano. Alejandro estaba sano. No había ninguna operación. Javier había pedido el crédito avalando con su piso, diciendo que era para salvar a un hijo moribundo, y lo que había hecho era comprarle un coche a su amante. 25.000 euros. Recordó a Iván cómo había pasado todo el invierno con unas botas viejas a las que se les despegaba la suela. Javier decía: «No hay dinero. Aguanta. Un hombre debe ser fuerte». Iván llegaba a casa con los pies mojados, tosía, pero se callaba, por miedo a pedir unas nuevas, y mientras tanto, Javier le compraba un Toyota a Rosa con el dinero que les había robado a Iván y a ella. Oyó el sonido de la cisterna. Javier salía del baño. Cerró de golpe el cuaderno, lo tiró de nuevo al maletín y se apartó hacia el armario, fingiendo que buscaba algo en una estantería. Javier entró en la habitación como un torbellino, agarró el maletín sin siquiera revisarlo. «Bueno, me voy», soltó sobre la marcha. «No me llames, no habrá cobertura. Cuando vuelva arreglamos lo del piso». La puerta se cerró de golpe. Carmen se dejó caer lentamente sobre la cama. La rabia que había hervido en ella todos esos días se volvió de repente fría y dura como el acero. No era solo un ladrón, no era solo un adúltero, era un monstruo que escatimaba en la salud de su hijo para comprarle juguetes a su amante. Carmen miró la pantalla del teléfono, donde brillaba la fotografía de la página del cuaderno. «Bueno, Javier García», susurró al vacío, «querías un regalo de cumpleaños, lo vas a tener». Marcó el número de la señora Pilar. «Reúna todo lo que hemos encontrado», dijo Carmen, «y llame a su contacto en la fiscalía. Lo tenemos todo: estafa, falsedad documental, sobornos. Pero primero vamos a celebrar una fiesta, un cumpleaños que nunca olvidará». Carmen colgó el teléfono y miró el calendario que colgaba de la pared. El 45º cumpleaños de Javier estaba marcado en rojo. Llevaba medio año pidiendo esa fiesta. «El cumpleaños tiene que ser por todo lo alto, Carmen. Tengo que demostrar a todo el mundo quién soy», decía, henchido de importancia. Pues bien, tendría su cumpleaños por todo lo alto. Durante la semana siguiente, Carmen fue el epítome de la esposa perfecta. Corrió por la ciudad, reservando el restaurante, acordando el menú, eligiendo la decoración. Javier, que había vuelto de su viaje de negocios, en realidad, se había quedado en casa de Rosa hasta que ésta se calmó. La observaba con cierta sospecha, pero su vanidad era más fuerte que su cautela. «Lo estás haciendo muy bien, Carmencita», decía, dándole una palmadita en el hombro. «Se ve que te esfuerzas. Parece que has entendido quién manda en casa». «Claro, cariño», sonreía Carmen, ocultando a su espalda la lista de invitados, en la que acababa de introducir un par de cambios muy interesantes. Invitó a todos, a su jefe, Pedro, que llevaba tiempo mirando a Javier con recelo por rumores de negocios turbios. A sus compañeros, ante los que a Javier le encantaba alardear de riquezas inexistentes. Incluso envió una invitación anónima a la oficina de la empresa de microcréditos Capital Rápido, insinuando que su deudor iba a celebrarlo por todo lo alto. Pero guardó su mejor carta para el final. Carmen encontró un número de teléfono en una vieja agenda de Javier que él creía perdida desde hacía mucho. Era el número de su madre, Soledad, una mujer de un pueblo de Extremadura, de carácter recio, que había sacado adelante a 3 hijos sola y no toleraba la mentira. Javier no se hablaba con ella desde hacía 5 años. Le había dicho a Carmen que su madre se había dado a la bebida y lo había maldecido. Cuando Carmen llamó al pueblo, le contestó una vecina y llamó a Soledad. La conversación fue breve pero informativa. Resultó que Javier le escribía cartas a su madre, cartas en las que le pedía dinero entre lágrimas porque su mujer, Carmen, supuestamente había muerto de cáncer, dejándolo solo con un hijo que no era suyo, y se había gastado todo en el funeral. Soledad había vendido una cabra y le enviaba su pensión cada mes, llorando a su pobre nuera. «Estoy viva, Soledad», dijo Carmen al teléfono. «Y la invito al cumpleaños de su hijo. Venga, yo le pago el billete». Tiene que ver cómo guarda el luto. Al otro lado de la línea se hizo el silencio, y luego se oyó una voz que le puso la piel de gallina incluso a Carmen. «Iré, hija. Espérame», que daba el último toque. «Rosa». Carmen compró una nueva tarjeta SIM y le envió un mensaje a Rosa. «Tu querido novio está montando una fiesta por todo lo alto en el restaurante Imperio. Va a anunciar su compromiso con su nueva pareja. Si quieres salvar tu familia, ven y reclama tus derechos. Simplemente le da vergüenza presentarte en sociedad». La mañana del cumpleaños comenzó con un gran ajetreo.
Carmen corría por el piso planchando el traje de Javier. Él se pavoneaba frente al espejo. «Carmen», dijo de repente, volviéndose hacia ella. En su voz sonaron de nuevo esos matices metálicos. «Hoy es un día importante. Quiero estar seguro de que no vas a hacer ninguna tontería». «¿Dónde están los documentos del piso?» Carmen se quedó paralizada con la plancha en la mano. ¿Los documentos? Sí, la donación. Iván dijo que firmó todos los formularios. Necesito el original. Quiero anunciar en el banquete que nos expandimos. Eso elevará mi estatus. Carmen dejó la plancha. Están en la carpeta, Javier. En esa carpeta azul sobre la cómoda. Lo he preparado todo. Javier sonrió con aire depredador y se acercó a la cómoda. Allí había una gruesa carpeta con un relieve dorado. La cogió, sintiendo el agradable peso del papel. Ábrela, compruébalo, sugirió Carmen, y su corazón dio un vuelco. Si la abría ahora, Javier ya se disponía a abrir el cierre, pero en ese momento sonó su teléfono. ¿Sí? Ladró al auricular. Pedro, por supuesto te esperamos. Sí, todo será de primera categoría. Le guiñó un ojo a Carmen. Se metió la carpeta bajo el brazo sin abrirla. Vale. Te creo, no eres tonta. Entiendes que nuestro futuro depende de esto. Vámonos, los invitados ya están llegando. En el restaurante Imperio, todo brillaba. Cristalería, dorados, camareros con guantes blancos. Javier estaba sentado a la cabeza de la mesa, resplandeciente como un samovar pulido. A su lado, en un lugar de honor, descansaba aquella carpeta. De vez en cuando la acariciaba, como a un gato favorito. Carmen se sentaba a su lado, sonriendo con modestia. Vio cómo entraban los invitados. Ahí estaba su jefe, con el ceño fruncido pero con un gran ramo. Ahí estaban sus compañeros, cuchicheando y mirando de reojo la opulenta mesa. Ahí estaban dos tipos corpulentos con chaquetas de cuero que se sentaron en una mesa apartada y solo pidieron agua, los cobradores de Capital Rápido. Javier no se daba cuenta de nada. Estaba borracho de su propia grandeza incluso antes de la primera copa. «Amigos», proclamó, levantándose con una copa. «Me alegra veros a todos. Hoy quiero brindar por el éxito, por el hecho de que un hombre de verdad siempre consigue lo que se propone». Los invitados aplaudieron sin mucho entusiasmo. Carmen miró el reloj. Era la hora. Las puertas del restaurante se abrieron de par en par. En el umbral apareció una anciana pequeña y enjuta, con un pañuelo sencillo y un abrigo viejo, pero con tal expresión en el rostro que el portero ni se atrevió a detenerla. En su mano apretaba un pesado bastón nudoso. La sala enmudeció. Javier, que justo se llevaba la copa a los labios, se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá», graznó. «Tú, ¿de dónde has salido?» Soledad caminaba lentamente hacia la mesa. El golpeteo de su bastón en el parqué sonaba como los mazazos de un juez. «Del otro mundo, hijo», dijo en voz alta. «He venido a ver tu funeral. Escribiste que enterrabas a tu mujer. Me pediste dinero. Y veo que tu mujer está aquí, sentadita y bien viva». Un murmullo recorrió la sala. Javier palideció. «Mamá, ¿qué dices? ¿Te has confundido? Esta es otra». «¿Otra?», repitió Soledad, acercándose del todo. «¿Y el dinero de mi entierro que te mandé también fue para otra? ¿O para este trajecito?» Javier empezó a retroceder, pero su espalda chocó contra la mesa. «Mamá, no me avergüences. Vete, ya te lo explicaré todo». En ese momento Carmen se levantó. Cogió de la mesa la carpeta que Javier tanto cuidaba. Javier quería hacer un anuncio importante, dijo en voz alta, dirigiéndose a la sala. «Quería enseñaros los documentos que confirman su éxito». Javier le arrebató la carpeta. «Sí», gritó, intentando recuperar la iniciativa. «He comprado un piso nuevo. Soy el dueño». Abrió la carpeta de un tirón y, con una sonrisa triunfal, volcó su contenido sobre la mesa. Pero en lugar de una escritura de donación, sobre el mantel inmaculado, cayeron otros papeles muy distintos. Encima de todo, una demanda de divorcio. Debajo, una denuncia a la policía por estafa y una copia de una orden de alejamiento contra él, protegiendo a Carmen y a Iván. Javier se quedó mirando los papeles. Su sonrisa se desvaneció, convirtiéndose en una mueca de horror. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Dónde está la donación? ¿Dónde están las firmas de Iván?» «Iván no firmó nada, Javier», dijo Carmen con un tono gélido. «Iván es un niño listo. Me dio los originales, y esto de aquí es tu futuro. La cárcel». Javier levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de odio. «Tú, te voy a destrozar». Levantó la mano para golpearla, pero su brazo fue interceptado en el aire. Soledad, a pesar de su edad, tenía un agarre de hierro. «Ni la toques, desgraciado», siseó. «Yo te parí, y yo misma te rompo las piernas». Javier se revolvió.
intentando soltarse, pero en ese momento las puertas se abrieron de nuevo. En la sala, irrumpió Rosa. Llevaba un vestido de noche, pero el rímel le corría por las mejillas, y el peinado estaba deshecho. «¡Javier!», gritó a todo el restaurante. «¿Es verdad? ¿Me has estado mintiendo?». Javier se quedó paralizado entre su madre, su esposa y su amante. Su cumpleaños perfecto se estaba convirtiendo en un infierno. «Rosa, yo…», empezó, pero Carmen lo interrumpió. «Le presento, Soledad», dijo Carmen, señalando a Rosa. «Esta es la mujer en la que su hijo se gastó el dinero de su entierro y el piso que me robó». La sala estalló en un clamor. El jefe de Javier se levantó y se dirigió a la salida, lanzando una mirada de desprecio a su subordinado. Los cobradores de la mesa del fondo sacaron sus teléfonos y empezaron a llamar a alguien. Javier estaba en medio de aquel caos, apretando en su mano la inútil carpeta, y comprendía que el suelo se abría bajo sus pies, pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Carmen pulsó un botón en un pequeño mando que escondía en el bolsillo. La pantalla del proyector detrás de Javier, en la que deberían haberse proyectado diapositivas de su exitosa vida, se encendió. La pantalla del proyector, que colgaba a la espalda de Javier, cobró vida. En lugar de las prometidas diapositivas con fotos de sus éxitos profesionales e idilios familiares, en el lienzo blanco apareció un vídeo granulado. La imagen estaba un poco borrosa, grabada desde detrás de una cortina, pero el sonido era cristalino. Toda la sala, que aún bullía por el escándalo con la madre y la amante, enmudeció al instante. En la pantalla, Javier estaba en medio del salón tendiéndole a Iván un fajo de billetes. Su voz, amplificada por los potentes altavoces del restaurante, golpeó los oídos de los presentes como una bofetada. «Toma, por tu silencio. Pero si tu madre se entera de la verdad, todo se acabará, y tú te irás con tu padre alcohólico, y yo me marcharé». Javier, de pie en el centro de la sala, se giró hacia la pantalla. Su rostro adquirió el color de la nieve sucia. Intentó tapar el proyector con la espalda, agitando los brazos. «¡Apagadlo!», gritó. «Es un montaje. Es un deepfake. Apagad eso ahora mismo». Pero el vídeo fue reemplazado por la siguiente imagen. Ahora era una grabación de audio, superpuesta a una fotografía de Javier besando a Rosa en el portal. La voz era la misma, engolada y satisfecha. «El crío es tonto, se lo cree todo. En cuanto pillemos la pasta del piso, lo interno. Diré que se ha escapado. Mi único heredero es Alejandro. Esos dos son solo basura, un recurso». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Hasta el tintineo de los tenedores cesó. La gente miraba a Javier no como al cumpleañero, sino como a un apestado. Su jefe, Pedro, se levantó lentamente de su sitio, se sacudió la chaqueta con asco, como si se hubiera manchado con el aire de esa sala, y se dirigió a la salida sin siquiera mirar a Javier. Javier miró a su alrededor, acorralado. Buscaba apoyo, buscaba una sola cara compasiva, pero solo veía repulsión. Y entonces, el silencio fue roto por el grito histérico de Rosa. «¿Un recurso?», chilló, abriéndose paso entre la multitud de invitados. «¿Soy un recurso para ti? Dijiste que me querías. Dijiste que el coche era un regalo de corazón, no dinero robado». Se abalanzó sobre él y clavó sus uñas de manicura en las solapas de su chaqueta. «Me mentiste sobre los matones. Me mentiste sobre tu negocio. Todo este tiempo solo nos has utilizado a todos. ¿Dónde está mi coche, Javier? ¿Dónde está mi casa? ¿O también has puesto un crédito a mi nombre?». Javier intentó apartarla. «Rosa, cállate. Aquí no. No lo entiendes». No pudo terminar. Por el otro lado se le acercó Soledad. La anciana, que se apoyaba en su bastón, se enderezó de repente, y en sus ojos ardió un fuego tal que Javier encogió instintivamente la cabeza. «¿Que no lo entiende?», repitió ella en voz baja, pero su voz se impuso incluso a los sollozos de Rosa. «Pues yo sí lo he entendido todo, hijo. He entendido que no he criado a un hombre sino a una alimaña. Te mandaba hasta el último céntimo, comiendo yo pan y agua. Pensaba que tenías una desgracia. ¿Y tú aquí? Cambiando de mujeres y robando a niños». Levantó el brazo y le golpeó con todas sus fuerzas con su nudoso bastón, directamente en la cara. El golpe fue sordo y terrible. Javier aulló, llevándose la mano a la mejilla partida. La sangre le brotó de la nariz, manchando su camisa blanca impoluta y su corbata cara. «¡Mamá! ¡Te has vuelto loca!», gritó, retrocediendo y tirando botellas de champán de la mesa. «Ya no tengo hijo», sentenció Soledad y le escupió a los pies. Javier, ensangrentado, humillado, acorralado, de repente dirigió una mirada enloquecida a Iván, que durante todo este tiempo había permanecido sentado a la mesa, con la cabeza gacha. «¿Has sido tú?», siseó Javier, señalando al niño con el dedo. «Tú lo has planeado todo, mocoso. Fuiste tú quien robó el dinero.
Tú me obligaste. Me chantajeaste, señores. Se volvió hacia los invitados, abriendo los brazos en un gesto teatral. No lo entendéis. Este crío es un monstruo, es un ladrón, es un drogadicto. Yo intentaba salvarlo, lo encubría, y él me ha tendido una trampa. Carmen quiso levantarse para proteger a su hijo, pero Iván se le adelantó. Se levantó lentamente de su sitio. Ya no temblaba, no lloraba. Cogió el micrófono que había dejado el presentador y se situó en el centro de la sala, justo frente a Javier. Un niño de 12 años contra un hombre adulto. Pero en ese momento, Iván parecía más alto y más fuerte. En la sala se hizo de nuevo el silencio. No soy un ladrón, dijo Iván al micrófono. Su voz era tranquila, casi sin emoción, pero en esa calma había una fuerza adulta y aterradora. Y no soy un drogadicto. Solo quería que mamá fuera feliz. Y tú dijiste que la matarías si no me callaba. Javier se abalanzó sobre él. «¡Cállate, cachorro!» Pero la señora Pilar le bloqueó el paso. La vecina había salido de la penumbra, sosteniendo una voluminosa carpeta con documentos. «Ni te atrevas», dijo. «O añadiré a tu condena un cargo por agresión a un menor». Iván miró a su padrastro y continuó. «El 20 de septiembre, me diste 100 euros y me obligaste a llevar las llaves del piso de la abuela a unas personas. Dijiste que eran inquilinos. El 25 de octubre, trajiste a casa cajas con teléfonos y me hiciste llevarlas al dormitorio. Dijiste que eran regalos para un orfanato. El 5 de noviembre, me obligaste a firmar unos formularios en blanco. Dijiste que era un juego. El 10 de diciembre, dijiste que si le contaba a mamá lo del dinero, me entregarías a la policía». Iván hablaba, citando fechas y hechos, como si leyera una sentencia. Cada una de sus palabras clavaba un clavo más en el ataúd de la reputación de Javier. «Todo es verdad», confirmó en voz alta la señora Pilar, levantando la carpeta. «Aquí tengo declaraciones notariadas de los vecinos, que lo vieron sacar los muebles, extractos bancarios que confirman las transferencias y fotografías de su contabilidad en negro, donde está anotado cada céntimo robado a este niño». Sacó una de las hojas y se la mostró a los invitados. «Aquí», señaló el papel. «Anotación del día 15. Soborno al director del instituto para que no informara a la madre de las ausencias de Iván. Obligaba al niño a faltar a clase para que trabajara para él como mensajero». Los invitados ahogaron un grito de asombro. Aquello ya sobrepasaba todos los límites. Una estafa era una cosa, pero explotar a un niño era algo que no se perdonaba ni en los círculos más cínicos. Javier estaba de pie, con la cabeza entre las manos. La sangre goteaba sobre el parqué. Comprendía que era el fin. Su mentira, que con tanto esmero había construido, se había derrumbado, sepultándolo bajo sus escombros. «Mentís todos», chilló. Pero en su voz ya no había seguridad, solo un miedo animal. «Es una conspiración. Os habéis puesto de acuerdo. Voy a llamar a la policía». «No te molestes, Javier», se oyó la voz tranquila de Carmen. Estaba junto a la entrada de la sala, con el teléfono en la mano. «Ya los he llamado yo. Están esperando en la salida de servicio y en la principal. No tienes escapatoria». En ese momento, las puertas se abrieron de par en par, y en la sala entraron 3 policías de uniforme. El inspector jefe recorrió con la mirada la sala destrozada, al cumpleañero ensangrentado y a la multitud paralizada. «¿Javier García Sánchez?», preguntó secamente. Javier retrocedió, tropezando con las sillas. «Es un error. Yo no he hecho nada. Han sido ellos». El inspector hizo una seña a sus compañeros. «Detengan a este ciudadano. Tenemos una orden de arresto por presunta estafa a gran escala, falsedad documental e implicación de un menor en actividades delictivas». Las esposas se cerraron en las muñecas de Javier. El clic metálico sonó como el acorde final de aquel cumpleaños de pesadilla. Cuando se lo llevaban, se giró. Buscó con la mirada a Rosa, esperando que ella, su verdadero amor, se abalanzara sobre él, que lo defendiera. Pero Rosa estaba de espaldas, secándose las lágrimas con una servilleta, con una mueca de asco. Ya estaba pensando en cómo explicarle a la policía la procedencia del coche. Javier miró a su madre. Soledad estaba sentada en una silla, recta como un palo, y ni siquiera le dirigió la mirada. Y entonces miró a Carmen y a Iván. Estaban de pie, juntos, hombro con hombro. Carmen tenía la mano en el hombro de su hijo, y en sus posturas había tanta dignidad y fuerza que Javier comprendió por primera vez. No había perdido porque ellos fueran más listos. Había perdido porque ellos eran una familia. Y él estaba solo. Siempre había estado solo. Las puertas se cerraron tras él, separándolo de la luz, del calor, de la vida que tan estúpidamente había cambiado por un brillo falso. Las luces de las sirenas de la policía se reflejaban en los oscuros ventanales del restaurante, tiñendo la sala de inquietantes tonos rojos y azules.
Carmen salió al balcón para tomar un poco de aire helado. Dentro, a su espalda, quedaba el murmullo de las voces, el tintineo de la vajilla, el ajetreo de los camareros que recogían los pedazos de la vida rota de Javier. Pero aquí, en el frío, había silencio. Miraba hacia la calle, donde dos agentes metían a su marido, ahora ya definitivamente exmarido, en el coche patrulla. Javier no se resistía, se había desinflado, como si le hubieran sacado todo el aire. Su traje caro estaba manchado, la corbata, torcida. Gritaba algo, pero el cristal del coche aislaba su voz del mundo. En ese momento, Rosa salió corriendo del restaurante. No se lanzó hacia el coche, no golpeó los cristales suplicando que soltaran a su amado. No, se detuvo en la entrada, arrebujándose en su abrigo de piel, y sacó el teléfono. Carmen vio cómo marcaba nerviosamente un número, quizás el de un abogado, o quizás el de un nuevo salvador. Cuando el coche de policía arrancó, Rosa simplemente se dio la vuelta y se fue, haciendo resonar sus tacones en el asfalto helado. Había entendido lo principal. De Javier ya no se podía sacar nada, salvo deudas y vergüenza. Carmen inspiró profundamente. El frío le quemó los pulmones, pero era una sensación agradable, una sensación de limpieza. La puerta del balcón chirrió. Carmen se giró. En el umbral estaba Iván, sin cazadora, solo con la camisa. Temblaba, pero no de frío. «Mamá», la llamó en voz baja. «¿Estás bien?» Carmen dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza, cubriéndolo con los faldones de su abrigo. «Estoy bien, cariño. Ahora todo está bien». Iván se apretó contra ella, hundiendo la nariz en la tela de lana. De repente, le pareció tan pequeño, tan frágil, toda aquella determinación adulta y aterradora con la que había hablado en la sala había desaparecido. Quedaba simplemente un niño que había soportado durante demasiado tiempo sobre sus hombros el peso de pecados ajenos. «¿Ya no volverá?», preguntó Iván con voz ahogada. «No», respondió Carmen con firmeza. «No volverá. La señora Pilar se ha encargado. Tiene tal cúmulo de cargos que no saldrá en mucho tiempo. Y cuando salga, nosotros estaremos muy lejos de aquí, en nuestra nueva vida». Se quedaron así unos minutos, escuchando cómo la ciudad se calmaba. Carmen sentía cómo la tensión de las últimas semanas la abandonaba. El miedo, el dolor, la humillación, todo se iba en aquel coche de policía. Estaba sola, sin marido, sin apoyo, con un piso destrozado y un montón de problemas. Pero era libre, y tenía un hijo de verdad, honesto y valiente, al que no habían conseguido quebrar. Pasó un mes. Enero fue un mes de nieve y sol. Carmen estaba sentada en la cocina, revisando el correo. La vida, poco a poco, volvía a su cauce. El divorcio se tramitó rápidamente. Javier, desde la cárcel, firmó todos los papeles sin protestar, con la esperanza de que eso aliviara de alguna forma su condena en el juicio. Carmen abrió un sobre grueso con el logotipo de un banco. Dentro había una notificación oficial. Recorrió las líneas con la vista, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. «Estimada señora López Ruiz, le comunicamos que, en vista de las pruebas presentadas sobre las actividades fraudulentas del señor García Sánchez, el contrato de aval sobre el inmueble cito en la dirección ha sido declarado nulo. Las obligaciones de la deuda se transfieren en su totalidad al señor García Sánchez. La carga sobre su propiedad ha sido levantada». Carmen soltó el aire. El piso de su madre estaba a salvo. Javier había querido cargarle con sus deudas, pero al final, era él quien había caído en un pozo de deudas del que no saldría en toda su vida. Pero en el sobre había otro documento, la sentencia del juicio sobre el reparto de bienes. Carmen leía y no daba crédito. El juez que llevaba el caso de estafa había abordado el asunto con una meticulosidad inesperada. Se ha determinado que el vehículo marca Toyota Camry, matrícula XXXX, registrado a nombre de la señora Álvarez, fue adquirido con fondos obtenidos por vías delictivas, concretamente como resultado de la formalización ilegal de un crédito con el aval del patrimonio de la demandante. En base al artículo I, el tribunal decreta la incautación del vehículo a la señora Álvarez y su entrega en propiedad a la perjudicada señora López Ruiz, en concepto de compensación por daños materiales. Carmen se echó a reír, una risa sonora, a carcajadas, hasta las lágrimas. Aquel flamante coche que Javier le había comprado a su amante mientras su hijo llevaba botas rotas. Rosa probablemente se estaría tirando de los pelos cuando los agentes judiciales le quitaron las llaves. Carmen no se quedó con el coche. No pensaba conducir aquel monumento a la mentira. Al día siguiente, puso el Toyota a la venta. Encontró un comprador al instante. El coche era nuevo, con un kilometraje mínimo. El dinero de la venta le quemaba en las manos.
Carmen sabía exactamente en qué lo iba a gastar. Contrató a un equipo de obreros, profesionales de verdad, no los chapuceros que Javier siempre buscaba para ahorrar. El trabajo comenzó. Del piso de su madre sacaron todo: el papel pintado viejo, los suelos podridos, el recuerdo de cómo Javier había convertido aquel lugar en un almacén. Carmen lo eligió todo ella misma, desde los azulejos del baño hasta las cortinas del salón. Quería que en esa casa no quedara ni una molécula del pasado, ni la sombra de aquel hombre que casi destruye a su familia. 2 meses después, la reforma estaba terminada. Carmen e Iván estaban de pie en medio de un salón luminoso y espacioso. Olía a pintura fresca y a madera. A lo largo de las paredes había muebles nuevos. No las antigüedades que Javier había robado, sino muebles modernos, cómodos y bonitos. «¿Qué te parece?», preguntó Carmen, abrazando a su hijo por los hombros. Iván miró a su alrededor. Llevaba unas zapatillas nuevas y resistentes, y en sus manos sostenía un teléfono nuevo, no aquel de botones que le había dado Javier, sino un smartphone normal, para poder hablar con sus amigos. «Genial, mamá», sonrió. «Es genial». «Es tu casa, cariño», dijo Carmen. «Nuestra casa. Y nadie, ¿me oyes? Nadie volverá a entrar aquí sin permiso». Se acercó a la ventana y descorrió las nuevas y ligeras cortinas. El sol inundó la habitación de una luz brillante. Carmen miró a la calle. Abajo, la vida seguía. La gente corría a sus quehaceres, reía, discutía, amaba. Y Carmen se sentía parte de esa vida. Recordó aquel día en que se escondía detrás de la cortina de terciopelo, temblando de miedo y rabia. Parecía que había sido en otra vida. Aquella Carmen ya no existía. Había una nueva Carmen, fuerte, sabia y despiadada con quienes intentaran hacer daño a los suyos. Se volvió hacia su hijo. «Vamos a celebrarlo». «Pide una pizza con piña», dijo Iván, guiñando un ojo con picardía. Javier odiaba la pizza con piña y siempre prohibía pedirla. «Con piña será», asintió Carmen, «y la más grande». Ambos se echaron a reír. Su risa rebotó en las paredes nuevas, llenando el piso de alegría. Ahora, aquí, solo vivían ellos. Y la felicidad, una felicidad pura, ganada a pulso. Y bien, amigos, ¿qué os ha parecido la historia? Os seré sincero, mientras leía este guión, a mí también se me crispaban los puños. Carmen, desde luego, es una mujer con una voluntad de hierro. No cualquiera habría sido capaz de desenredar esa madeja de mentiras con tanta sangre fría, paso a paso, y devolver el golpe. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hizo bien en montar semejante espectáculo público para su marido? ¿O quizá habría sido mejor resolverlo todo discretamente a través de la policía, sin airear los trapos sucios? Personalmente, creo que Javier se merecía cada segundo de esa humillación, porque no solo robaba, sino que atacaba donde más duele, a los hijos. Utilizó a su hijo para chantajear a su madre. Eso ya está más allá del bien y del mal. ¿Y qué me decís de Iván? Vaya chico. Al principio pensé que se había roto, que tenía miedo, pero no, solo estaba esperando su momento. Un verdadero hombrecito. Espero que a él y a su madre les vaya todo muy bien. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Condenáis a Carmen por su crueldad en el cumpleaños o creéis que fue un castigo justo? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Me interesa mucho leer qué habríais hecho en su lugar. Si la historia os ha llegado, si habéis sufrido por Carmen e Iván tanto como yo, dadle a me gusta a este vídeo. Nos ayudará a saber que este tipo de dramas de la vida real os interesan. Y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderos las nuevas historias. Tenemos muchas más tramas en reserva que os dejarán sin aliento. ¿Tenéis alguna pregunta sobre la trama? ¿Quizá algo no ha quedado claro? Preguntad en los comentarios, los leeré y responderé sin falta. Os deseo todo lo mejor. Al final de este vídeo, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Por favor, haced clic en ella. Allí encontraréis otras de nuestras historias más interesantes. Cuidaos mucho a vosotros y a los vuestros.